Hola, mi nombre es Irina Facio Y yo soy Marioria Añasco. y juntas venimos a presentarle los postulados principales del aprendizaje en las 10 teorías presentadas. Acompáñanos en esta ruta de los autores. Empezaremos por la teoría de Wolfgang Kohler, psicólogo alemán de la década de 1920. Diseñó diferentes experimentos que lo llevaron a crear la teoría de insight o intuición. En psicología, la teoría del insight es esa comprensión repentina que sucede entre una relación entre causa y efecto. Este tipo de aprendizaje se da por introspección, es decir, cuando tenemos conocimientos previos en nuestra memoria y sucede algo y lo relacionamos, tenemos una nueva visión y comprensión de esa realidad. Este tipo de aprendizaje sucede en cualquier área de nuestra vida. La mayoría de las innovaciones y las creaciones vienen dadas a este tipo de aprendizaje. La mayoría de nosotros ha experimentado este tipo de aprendizaje en su vida cotidiana y puede sonar así como cuando decimos que se nos ha prendido la bombilla. Ahora hablemos un poco de los sistemas de indicios de Kurt Kafka. Kurt fue un psicólogo alemán del siglo XX y uno de los fundadores de la teoría de la Gestalt. Según esta, la conducta, la percepción y otros procesos mentales de aprendizaje se deberían analizar como un todo, es decir, de forma holística y no como elementos separados. De esta teoría surgen leyes, de las cuales destacamos. Primero, las leyes de figura y fondo, que se enfoca en la percepción visual compuesta por una figura que destaca sobre un fondo general. Tenemos también la ley de similitud, donde los elementos de aspectos visuales similares se agrupan en un mismo conjunto. De aquí la frase, me es familiar, a aquello que desconocemos. La ley de contraste nos menciona que la razón por la que los elementos se diferencian y tienden a destacar es porque contrastan. Y por último, la ley de simetría, con la cual percibimos figuras y objetos como iguales y a la distancia, como un solo elemento. Por otro lado, tenemos la teoría de Albert Bandura. Esta teoría nos habla del aprendizaje social. Albert Bandura fue un psicólogo canadiense-estadounidense que creó esta teoría, que habla de cómo los niños pueden aprender a través del entorno social. Es decir, pueden aprender a través de la observación y imitación del comportamiento que vieron en ese entorno. También establece que la conducta de los niños puede estar influida por otras personas de ese entorno. Bandura nos deja tres conceptos básicos sobre el aprendizaje. El primero es que el aprendizaje se puede dar a través de la observación. El segundo, el estado mental influye en el aprendizaje. Y tres, no necesariamente porque una persona haya aprendido, esto va a influir en su comportamiento. Bandura también nos deja cuatro principios fundamentales sobre esta teoría del aprendizaje social. La primera es la atención. Para aprender necesitamos prestar atención y estar enfocados. 2, necesitamos retención, retener esa información, internalizarla y almacenarla en nuestra memoria como un recuerdo. 3, necesitamos reproducirla, reproducir esa información que hemos memorizado y usarla cuando la necesitemos, como por ejemplo en un momento de un examen. 4, necesitamos motivación para poder aprender cualquier área de nuestra vida. Sin motivación, pues no podemos lograr nada. Continuando con la ruta de los autores, llegamos a la teoría del procesamiento de la información de Robert Gardner. Robert Gardner fue un psicólogo estadounidense que desarrolló una teoría sistemática. Esta se basa en la similitud del ordenador con la mente humana. El proceso de aprendizaje es el resultado de la información que transcurre a través de varios estadios en el interior del organismo, explicado a continuación. Primero, la nueva información es captada por los receptores, que son los órganos sensoriales. Luego, la información pasa al registro sensorial, o sea, la memoria sensorial, en los órganos de los sentidos. Seguidamente, pasa a la memoria a corto plazo en el cerebro, donde se registra mediante una codificación conceptual. Después, la información seleccionada pasa a la memoria a largo plazo, donde la información después de la transferencia es almacenada. El mecanismo de retorno de la información codificada es
se inicia cuando la persona intenta recordar. Entonces, pasa de la memoria de largo a corto plazo. Esta información va hacia el generador de respuesta, donde la información se transforma para determinar la naturaleza de la respuesta a emitirse. Y finalmente, la información pasa a los ejecutores o efectores, donde se produce una respuesta que afecta el medio ambiente externo. Ahora existe el control en el procesamiento de la información y las expectativas que se activan y modifican el caudal de información en cada etapa anterior. Hablemos ahora de la teoría del aprendizaje de Atkinson y Frisch. Ambos psicólogos, y estos establecían la teoría de la memoria de dos almacenes. Esta teoría se basa en que la memoria humana está dividida en tres tipos de memoria. La primera es la memoria sensorial, que es donde absorbemos la mayoría de información a través de nuestros sentidos. Esta teoría se basa mayormente en la audición y la visión, que se llaman memoria ecónica y memoria ecoica. La memoria ecónica dura aproximadamente medio segundo, mientras que la ecoica dura entre 3 a 4 segundos. En segundo lugar está la memoria a corto plazo, que es donde absorbemos toda esta información a través de nuestros sentidos, pero tiene la capacidad de quedarse en nuestros recuerdos, la absorbemos mucho más rápido y la podemos almacenar, como por ejemplo al momento de memorizar un número de teléfono antes de ser marcado. Y la tercera es la memoria a largo plazo, que contiene información de esta memoria a corto plazo, pero esta información fue aprendida y absorbida de manera más rápida para poder mantenerse en la memoria a largo plazo. Un ejemplo de ello puede ser aprender un nuevo idioma, aprender nuevos números de teléfono, nuevas teorías, nueva información o recordar el nombre de amigos de la infancia. Ahora, yo les hablaré un poco de la teoría de Jean Piaget del desarrollo cognitivo. Jean Piaget fue un psicólogo suizo que desarrolló estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño para alcanzar las 4 etapas del desarrollo cognitivo. La etapa sensorio-motriz, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Para lograr esto y generar esquemas mentales, son necesarias funciones cognitivas como la asimilación, la acomodación y el equilibrio. ¿Y qué son esquemas mentales? Son estructuras organizadas a las cuales los objetos externos son asimilados. La asimilación es la incorporación de los estímulos del entorno o datos de la experiencia dentro de los esquemas mentales. La acomodación, en cambio, implica una modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio necesario para someterse al medio y coordinar los diversos esquemas de asimilación. Finalmente, para Piaget, la asimilación y acomodación interactúan mutuamente en un proceso de equilibrio. Es decir, cuando el niño o niña se relaciona con un medio ambiente, incorpora experiencias a su propia actividad y las reajusta con las experiencias obtenidas. En otro contexto tenemos la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner. Jerome Bruner fue un psicólogo y educador estadounidense que creó esta teoría. Está basada en que los métodos de enseñanza tienen por centro al alumno, es decir, el estudiante es el que a través de su propio aprendizaje y motivación encuentra la forma de resolver tareas para conseguir el aprendizaje de ese trabajo en concreto. Esta teoría tiene como finalidad encontrar la forma más adecuada para que el niño, a través de su propio aprendizaje dentro del aula, pueda adquirir los conocimientos necesarios y más adecuados. Para eso se deben cumplir varios requisitos y traemos solo pocos. Lo primero es que el conocimiento debe ser adquirido desde el niño y por el niño. El aprendizaje es el resultado de la investigación y la experimentación que tiene dentro del aula. La técnica de descubrimiento es la forma más eficaz y precisa del aprendizaje. Las materias deben partir de la motivación y los intereses del niño. Los temas trabajados se convierten en lecciones mucho más duraderas
porque el niño tiene su motivación e interés puesta en ellas, y todo esto refuerza el autoestima y seguridad del niño en este aprendizaje, lo que hace que este conocimiento sea mucho más duradero. También cabe destacar el aprendizaje significativo de David Paul Ausubel. David Paul fue un psicólogo estadounidense cuya teoría se centra en cómo aprenden los niños para lograr que construyan sus propios esquemas mentales y que sean capaces de comprender lo aprendido y relacionarlo a conocimientos previos. De aquí surgen 3 tipos de aprendizaje significativo. Primero, el aprendizaje de representación, que pretende dar significado a ciertos símbolos arbitrarios con sus referentes. 2. El aprendizaje de conceptos, ya sean estos objetos, eventos, signos, etc., con los cuales se obtienen características mediante la interacción directa. 3. Y el aprendizaje por preposiciones, que combinan varias ideas aisladas para producir un significado general. Por otro lado, tenemos otra perspectiva de teorías, como fue la de Lev Vygotsky, un psicólogo soviético de 1896 que habló de la teoría del aprendizaje sociocultural. Esta teoría sostiene que los niños desarrollan paulativamente su aprendizaje mediante la interacción social. Adquieren nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de esa inmersión en un método rutinario de vida y familiar. La teoría sociocultural de Vygotsky dice que la participación proactiva de los niños en ese entorno que los rodea ayuda al desarrollo cognitivo y ayuda a un proceso colaborativo en ese contexto social. Un ejemplo de ello es que las actividades que se realizan de forma compartida con otras personas en ese tipo de ambiente, pues permiten que los niños interioricen esas estructuras de pensamiento, comportamientos de la sociedad que los rodea, adueñándose de ellas. Según Vygotsky, los adultos y las personas que están en ese entorno son personas claves para ayudar a esos niños a que continúen con ese aprendizaje sociocultural. Vygotsky llamó zona de desarrollo proximal a esta capacidad que tienen los niños, esa brecha entre el aprendizaje obtenido y lo que todavía no saben hacer los niños, que es esa zona de desarrollo proximal, que es donde el adulto es la pieza clave para guiar al niño y pues como que consolidar ese aprendizaje sociocultural. Acabamos la ruta de los autores y sus teorías del aprendizaje con la teoría de los constructos personales de George Kelly. George Kelly fue un pedagogo y psicólogo escolar. ¿Y qué es un constructo? Es una hipótesis intelectual que formulamos y usamos para interpretar los sucesos o explicarlos. Argumentaba que percibimos y organizamos recurriendo a los constructos personales para predecir lo que sucederá en la vida, al igual que un científico que busca una teoría con la mayor capacidad predictiva.